El líder chino, Xi Jinping, declaró una guerra real contra su ejército. Las purgas en el alto mando chino dejaron casi vacíos los órganos directivos de las Fuerzas Armadas, quedando solo Xi Jinping. Sin embargo, esto cuestiona la disposición de Pekín para una operación militar contra Taiwán. Los expertos creen que tras la destitución de la cúpula militar por Xi Jinping, el ejército no está listo para la guerra. Sin embargo, la depuración de la cúpula podría señalar que el ejército se acerca a un momento decisivo para iniciar la guerra. Y por eso Xi Jinping hizo todas estas depuraciones. Cabe señalar que para el año 2023, Xi Jinping, tras 10 años en el poder, formó el alto mando militar solo con personas leales, quienes debían convertir al Ejército Popular de Liberación de China en una fuerza de nivel mundial. En los años siguientes, Xi Jinping realizó purgas inéditas en la historia moderna de China. En el liderazgo militar, 6 miembros integran el Consejo Militar Central, el máximo órgano militar del Partido Comunista de China. Solo una persona quedó en el cargo. Y de al menos 30 generales y almirantes que dirigían las ramas militares, los teatros de operaciones y otros, solo quedan 7. Los demás fueron retirados o desaparecieron, incluso varios de sus reemplazos. Entonces, ¿qué está pasando en China? ¿Es esto una preparación para la guerra o, por el contrario, algún tipo de caos total? ¿Por qué Xi Jinping está destituyendo de manera tan masiva al liderazgo militar? Vamos a tratar de entender juntos esta cuestión ahora. Mi nombre es Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like y dejen su comentario debajo de este episodio y también suscríbanse a mi canal de Telegram. El enlace está en la descripción de este video. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de pago a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Agradezco su apoyo, gracias a sus donaciones seguimos trabajando. Entonces, como ya saben, a finales de enero en China fueron destituidos 2 generales de alto rango. Son miembros del Consejo Militar Central, el presidente del Consejo Zhang Yuxia y el jefe del Estado Mayor chino Liu Chenli. Actualmente están bajo investigación por graves violaciones de la disciplina y la legalidad. Cuando se utiliza esa formulación, se trata de corrupción. Ambos generales son los más recientes de muchos líderes clave del partido y gobierno destituidos o investigados en los últimos 3 años. Las purgas en la dirigencia suelen vincularse al deseo de Xi Jinping de fortalecer su liderazgo. Después de que en 2022 el 20º Congreso del Partido Comunista de China lo confirmara como líder del país para un 3er mandato. Sin embargo, la purga en el ejército destaca incluso aquí. En ese mismo 2022, el Congreso del Partido Comunista de China eligió a 7 personas, incluido el propio Xi Jinping, para el Consejo Militar Central de China, pero hasta hoy 5 de ellos han sido destituidos de sus cargos. El Consejo Militar Central de China no solo es el principal órgano militar, es algo aún más serio. El Consejo Militar define la estrategia militar, administra tropas, supervisa la lealtad política y distribuye el presupuesto de defensa. A él responden directamente las tropas internas, la policía militar y gran parte de la comunidad de inteligencia del país. Es decir, esto es mucho más que, por ejemplo, un ministerio clásico. En caso de guerra u otra situación de emergencia, es precisamente el Consejo Militar Central de China el que desempeña el papel de centro de mando de todo el país. Así, se destituyeron a 5 representantes de la alta dirección del país. En ningún otro órgano del partido o del Estado ha habido purgas de tan alto nivel. A estos 5 se suman unas 2 decenas de generales de mando, incluidos comandantes de ramas militares, sus adjuntos, jefes de Estado Mayor y directores de departamentos del Consejo Militar, también destituidos. Hubo grandes purgas en los mandos territoriales y muchas cabezas rodaron. El alcance de estas purgas no se explica solo por el deseo de Xi Jinping de fortalecer su control personal. Casi todos los altos generales destituidos recientemente obtuvieron sus rangos y cargos por decisión personal, militar y elección de Xi Jinping.
En ese momento no había sospechas de deslealtad hacia el líder, pero ahora sí, y ahí está el problema. Algunos expertos están seguros de que la reorganización del personal militar fue provocada por varios factores a la vez, pero la mayoría de ellos están relacionados de una u otra manera con los planes de Xi Jinping para tomar Taiwán. La República Popular China sostiene oficialmente que Taiwán es parte de China, y Xi Jinping mantiene una postura firme sobre esto. La intención de Taiwán de declararse no China, según la mayoría de los taiwaneses, para Xi Jinping ya justifica una operación militar y las coaliciones actuales en la isla. Las acciones militares ya no son hipotéticas, ahora son reales. China está presente en ese futuro cercano. Y la gran reforma de las Fuerzas Armadas de China, iniciada por Xi Jinping en 2016, de hecho, tenía como objetivo construir un ejército para una sola guerra, por Taiwán. La tarea es más grande de lo que parece, ya que detrás de Taiwán están los Estados Unidos. Entonces, para ganar con éxito esta guerra, no solo es necesario derrotar al ejército taiwanés y tomar la isla, sino también de alguna manera contener a los estadounidenses para que no intervengan en esta guerra. Así que, como parte de la reforma iniciada en 2016, el ejército de China no solo recibió más dinero, sino también más libertad para firmar contratos, incluso con empresas privadas. En teoría, debía mejorar la eficiencia de las compras militares, pero en la práctica aumentó la corrupción en las Fuerzas Armadas como nunca antes. En 2023, quedó claro que la corrupción amenaza los objetivos estratégicos de Xi Jinping. La inspección de las fuerzas y recursos de las tropas de misiles chinas mostró que algunos sistemas no cumplían las características técnicas declaradas y otros tenían capacidad de combate limitada. Se cuestionó si China puede disuadir a Estados Unidos en un futuro conflicto por Taiwán, pues sus fuerzas de misiles resultaron ser en gran parte una fachada. Fue gracioso cuando descubrieron que algunos misiles que estaban almacenados no estaban llenos de combustible para cohetes, sino de agua, simplemente agua, solo para que el misil tuviera algo de peso. Y así fue. El escándalo de corrupción provocó la destitución y arresto de decenas de generales de las fuerzas de misiles, incluido su alto mando. También arrestaron a los exdirectores del Departamento de Defensa, incluido Wei Fenghe. Hasta 2017, él comandaba las fuerzas de misiles, así como el entonces ministro de Defensa, Li Shangfu. A principios de 2020, él dirigía el Departamento de Desarrollo de Armamento del Consejo Militar Central y tenía una relación directa con las compras para las fuerzas de misiles. Y aquí hay un punto interesante, ¿verdad? Shangfu fue el primer miembro del Consejo Militar Central en caer en la nueva ola de purgas en el ejército. Fue nombrado ministro de Defensa por recomendación de Chang Yuxia, quien ya fue removido. El escándalo en las fuerzas de misiles provocó inspecciones a gran escala en las Fuerzas Armadas, impactando a Zhang y su círculo cercano, Zhang Yuxia. Una vez más, quien fue despedido recientemente. Supervisaba personalmente áreas del desarrollo de armamento y sus protegidos se encargaban de las compras, especialmente para defensa antiaérea y guerra radioelectrónica. En 2024 se descubrieron violaciones graves. El debilitamiento de la facción de Zhang Yuxia, quien tenía una enorme influencia en el ejército, provocó el inicio de una lucha entre facciones entre varios grupos dentro del liderazgo militar de Zhang. Al final, en las primeras etapas, lograron ganar en esta lucha, porque en 2025 se investigó a miembros del Consejo Militar Central, incluido el almirante Miao Hua y el general He Weidong, quienes a su vez indagaban acusaciones de corrupción contra Zhang Yuxia. Pensó Fu. Les eché la culpa, todos cavaban contra mí y fui el primero en eliminarlos. Pero, al parecer, los oponentes de Zhang Yuxia lograron reunir pruebas lo suficientemente convincentes contra él mismo y se las entregaron a Xi Jinping. Y Xi Jinping decidió que esas pruebas, eran lo suficientemente convincentes como para destituir a Zhang Yuxia de su cargo. Otro factor que provocó las purgas en el ejército fue la postura de parte del alto mando militar respecto a la preparación de la operación contra Taiwán. Xi Jinping ha exigido durante mucho tiempo asegurar lo antes posible la capacidad para realizar una operación así contra Taiwán. Él me dice, en 2016 empieza la reforma del ejército. Y recuerden que para 2027, en 10 años máximo, el ejército debe estar listo para la operación contra Taiwán.
Al principio, los líderes militares aceptaron, pero luego dijeron, escuchen, la verdad es que prepararse para una operación así rápidamente definitivamente no es lo correcto, dicen. Hay que prepararse mejor, y eso significa mucho más tiempo. Aquí, Xi Jinping sospechó que los militares mentían y se preguntó sus motivos. ¿De verdad es mejor prepararse para la guerra y por eso tardar más en prepararse, o están ocultando el uso indebido de fondos, diciendo que mientras más tiempo te prepares, más tiempo puedes robar dinero? Y el fracaso de las tropas no se sabrá. El desacuerdo del alto mando militar sobre prepararse anticipadamente para la guerra fue otro motivo para que Xi Jinping reemplazara al liderazgo militar por personas que sigan sus órdenes sin cuestionarlas. Y otro punto importante es que son precisamente los comentaristas taiwaneses, numerosos blogueros, líderes de opinión pública y algunos medios de comunicación, pero específicamente los taiwaneses. En la primavera pasada, difundieron primero que Zhang Youxia y Liu Chenlin, ahora destituidos juntos, planeaban un golpe militar en China para quitar a Xi Jinping del poder. La imagen para esa teoría conspirativa era perfecta, porque los generales tenían conexiones extendidas en todo el ejército y Zhang Youxia incluso fuera del ejército. En los altos círculos del partido podían preparar un golpe real. La investigación por corrupción los amenazaba a ellos y sus allegados. Estaban dispuestos a tomar medidas extremas. Es decir, como pueden entender, la teoría realmente consistía en que dos generales tenían suficiente poder, estaban siendo investigados, podían ser eliminados, así que podían adelantarse y eliminar a Xi Jinping. Para el verano de 2025, Internet estaba lleno de detalles sobre el futuro golpe de Estado, y Zhang Youxia era considerado el principal oponente y mayor amenaza para el régimen de Xi Jinping. Ya no importa si era verdad o ficción, Xi Jinping lo creyó y actuó antes. Por eso, las purgas en las Fuerzas Armadas de la República Popular China son una reacción inevitable a que quienes fueron leales a Xi Jinping lo decepcionaron y pusieron en peligro. Sus planes estratégicos respecto a Taiwán ahora tendrán que ser confiados a una nueva generación de líderes para su implementación. Espero que ellos lo logren y mejoren. Pero estas purgas también significan que Xi Jinping no ha renunciado a sus planes respecto a Taiwán y a una operación militar incluso hoy en día. Pero lo ve al menos como una posibilidad. Si no, no habría purgas tan absolutas. Aquí dejo puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios, suscríbanse, activen la campana y den like si les gustó este episodio. Apoyen este canal de YouTube suscribiéndose, usando los enlaces y datos en la descripción y el código QR en pantalla. Eso es todo, cuídense, hasta luego.